Hola, me llamo Ila Basmati y Ila sin H. Tengo un blog y diariamente hago estos vídeos sobre arte y literatura, que no sé si lo he desgraciado porque he tocado internet, no sé si he creado un canal nuevo y lo estoy colocando en otro sitio. Luego intentaré resolverlo. Hoy voy a hablar de surrealismo. Todos los días intento dar como unos minutos de pautas para empezar a dibujar y a trabajar en temas de arte, que en contra de lo que pueda parecer es muchísimo más cercano y menos complicado de lo que imagináis. Es solamente tener el instinto, tener ganas, dedicarle un poquito de tiempo y veréis qué resultado más maravilloso. Y sobre todo os cambia el carácter, os pone más felices y os hace percibir la realidad de otra manera y vivir la vida con muchísima más felicidad. No sé, parezco un telepredicador vendiendo un producto. Bueno, en primer lugar, antes de hablar del surrealismo, voy a dar unas pequeñitas pautas. Si soy capaz de encontrar lo que he cogido. A ver. El otro día os dije que empezarais con la tinta china y pequeños botecitos de estos, que los cerráis, no ensuciáis nada y aprender a hacer semitonos. O sea, copiáis pequeñas cosas en grises sin tener prisa por el color. Hoy he encontrado uno de los botes que tengo toda la casa llena de botes. Ahora mismo acabo de sacar la Dremel y no sé dónde la he puesto. Quería indicaros que es bueno tener una pequeña Dremel, pelos, puesto que si encontráis una concha en la playa o una piedra en el campo, os podéis hacer vuestros colgantes, vuestras cosas, pero aparte de eso también, esa pequeña Dremel, aparte que os permite tallar pequeñas cositas, son baratas la verdad, también os permite, bueno, sería interesante que cuando pintéis vuestros cuadros, intentéis en un principio no gastaros demasiado dinero, o sea, ir evolucionando, ir creciendo y prepararos. Por ejemplo, hacéis un cuadro, pues si queréis, vais a una exposición, le hacéis vuestras pequeñas, compráis unas maderitas pequeñas, le hacéis los marcos vosotros, que eso se hace con nada y menos, es baratísimo. Y quería enseñaros también el otro día, no sé si este vídeo se va a continuar con el resto, porque he hecho tal desastre en internet que no sé si este va a ser el primero que vaya a ver o es continuación de los anteriores. Estuve hablando de la grisalla y de las cosas que se pueden. Hoy se me cae todo, de verdad. De las cosas que se podían conseguir simplemente con un pincel grande y trabajando los tonos grises. Porque la pincelada es suelta. Hoy estoy enseñando de mis primeros trabajos cuando empecé, para que sepáis que esto es cercano a todo. No tengáis la obsesión del color, porque el azul cian, rojo magenta, azul cian, amarillo cadmio, rojo magenta, tanto en acrílico como cuyo resultado es negro, como en óleo cuyo resultado es blanco. En acuarela varía porque el azul es el cerúleo. eh, Van a estar esperando, y cuando sepáis usarlos, con hacer una gradación, que eso van a enseñar la aguada, podréis tener unos resultados estupendos. Pero lo mismo que pasa en la fotografía, no tengáis la obsesión, porque el color, eh, esto es un escorzo de mi marido desnudo, eh, no se ve muy bien, afortunadamente. Estos son inmigrantes de una fotografía que hice. En fin, os enseño pequeños trabajos porque eh, estos son caracolas. Están hechas con aguadas, ¿vale? Después han hecho litografías, han hecho otra serie de cosas y te copias a ti mismo, no copias a los demás, que eso está muy bien. Estas son pinceladas sueltas, pinceladas grandes todas. Es que a todo el mundo le gusta contar historias que no se corresponden con la realidad. Y es que todo el mundo tiene un principio. O sea, para andar miles de kilómetros, primero tienes que haber dado el primer paso, porque si no, tiene un principio. Y los principios no crees que son tan feos. Después, cuando ya tenéis una vía recorrida, os dais cuenta que ese punto de ingenuidad que había aplicado a determinadas cosas que había abordado son muy interesantes
y se les puede sacar partido. Entonces te retomas a ti mismo, te copias a ti mismo, pero ya le añades una experiencia, porque como todos los oficios tiene un resabio, y ese resabio te lo da el tiempo, no es tan diferente de un señor que hace barriles, etcétera. O sea, es una artesanía a fin de cuentas. Y entonces te copias a ti mismo y eso está muy bien, porque hay unos resultados chachi, de verdad. Bueno, quería enseñaros también de las tablillas que recomendé el otro día, que son más baratos que el papel. Pues puedes hacer dibujos, exponerlo, o si no te gusta, coges. Esto es una copia de Florencia, de una pintura mural, pero yo le he cambiado la composición, le he puesto gorro, le he hecho los ojos más grandes, como cuando copié el rinoceronte de Durero, le puse los ojos más grandes, en fin. Eso cada uno puede hacer de su capa un sallo. Hoy vamos a hablar de surrealismo. Y antes de hablar de surrealismo, quisiera hablar un poquito de Carl Jung, el hombre y sus símbolos. Este autor es un discípulo de Freud. Es que antes de meterme en el surrealismo hay que entender a Jung, porque si se entiende a Jung, entiende el surrealismo. La fórmula de arte estaban agotadas, porque al emerger la fotografía y el cine, pues permite que los artistas experimenten con el dibujo, con la pintura, etcétera, agotando la fórmula. Entonces, ya los constructivistas dicen que el arte está muerto a principios de siglo y que porque las fórmulas están agotadas. Pero así todo, después de Dada, o sea, después del cubismo, está Dada, que realmente se continúa. No hay tanto una oposición como una continuación, lo que pasa es que con matices. Y después de Dada, Breton se impregna de Dada y le saca más partido, porque él ya sabe que va a pasar a la historia. Entonces, lo mismo que Dada fueron más espontáneos, más ingenuos, no se tiene un punto más poético para mí. Los surrealistas dejan rastro porque saben que van a pasar a la historia, son todos muy pijos. Pero bueno, yo ahora quiero hablar de Jung. Jung supone su descubrimiento, supone una revolución, no solo en la psicología, sino un cambio de paradigma en la arte. Él dice que tenemos un 50%, él habla del inconsciente colectivo, que todos compartimos un mismo código de símbolos. Eso lo aplica al arte, que es interesantísimo. Ese código de símbolos, cada uno lo particularizamos mediante los sueños. Entonces, ese 50% salvaje solamente podemos estar en armonía si entendemos toda esa simbología, qué significa, que le hagamos caso a nuestros mensajes interiores, por decirlo de alguna forma. Claro, a todo esto el arte le saca muchísimo partido, porque si os fijáis en la obra de Dalí, os dais cuenta que esos relojes así, que se... Bueno, pues vosotros fijaros como en la siesta, cuando estáis a punto de dormir la siesta, que estáis en una especie de duermevela, que estáis oyendo los ruidos, pero estáis también casi en el sueño. Tenéis como una visión distorsionada de la realidad y os parece normal. Bueno, pues a esas imágenes le saca partido el surrealismo. El surrealismo emerge en 1924 con el manifiesto de Breton, el primer manifiesto, porque después hay otro de Breton, que él ya viene publicando una revista de literatura que ya está en Dada. Sabéis que Dada, el cubismo se carga la perspectiva caballera. Es como si cogiera un cuadro al señorito de Aviñón y le pegara un martillazo, entonces los puntos de fuga se multiplican. Tú no puedes leerlo desde un barrido rápido, tienes que ir poco a poco. Entonces se carga toda la tradición anterior y da más importancia, como si dijéramos, al esqueleto, ¿no? Porque cada movimiento, cada corriente artística, supone una sensibilidad y una forma de pensamiento y una época, subraya unas cosas y digamos, otras las omite. En este caso, Dada, madre mía, el cubismo, que supone un cambio de paradigma brutal, está ya muy influenciado por la poesía.
La poesía ahora va a ser central, porque los pintores van a plasmar las palabras, van a plasmar los conceptos. No en vano en esta época emerge el signo lingüístico de Saussure, y no en vano en la misma época que en el 15 está también Duchamp, el urinario. O sea, no hay nada por generación espontánea, todo tiene una razón de ser. Pero bueno, quiero deciros que ya Breton ya se ha impregnado de Dada. Los Dada son más nihilistas, por decirlo de alguna forma, y todo esto, mis gatos están por ahí jugando con los cuadros, espero que no se hagan pis. Bueno, todo esto, toda esta experiencia la lleva al surrealismo. En el surrealismo hay diferentes etapas, casi yo diría que... bueno, el primero que utiliza la palabra surrealismo es Breton, pero primero lo utiliza Apollinaire, esto es surrealista, ¿no? Y lo utilizan antes de, digamos, la fecha inicial del surrealismo, que contamos con el surrealismo. El movimiento surrealista pasa por diferentes etapas. El surrealista mira al interior. Ya hay una sociedad industrializada, una especie de brutalidad, la rebelión de las masas de Ortega que advienen. Hay un mundo en primero una paz armada y después en una primera guerra mundial. De alguna forma, muchas vanguardias o la mayoría de vanguardias emergen, no todas, en un periodo de entreguerras, porque hay una sensación efímera de la existencia. Hay como un carpe diem, hay que escapar de una especie de muerte que puede acontecer en cualquier momento, porque todo se volatiliza. Esa certeza de la fe de futuro de la modernidad empieza como a disolverse. Pero para las artes todo esto es bueno, porque los individuos se hacen cantidad de preguntas de quiénes somos, dónde vamos, etcétera, etcétera. Se lo hacen a nivel artístico y con la sensibilidad del momento. Por eso hay tanto movimiento artístico en esta época, porque también, a pesar de que le hay en Dada o le hay en el surrealismo caos, hay una búsqueda de espiritualidad brutal. O sea, los surrealistas son muy introvertidos, miran hacia el interior, pero tienen una inquietud espiritual tremenda. Lo que pasa es que pasan por diferentes fases. Eh, mm, el primer manifiesto realmente es en 1924, aunque realmente esta gente ya venía de atrás. Ahí también coincide, como hemos dicho, que va paralelo con la literatura, que eso pasa desde el cubismo, con una serie de publicaciones. Eh, en 1925 ya hay una especie de contención. Breton es como una especie de árbitro. Y entonces de la realidad desordenada, de un principio, de esa búsqueda desbocada por salir del laberinto interior, se pasa a mirar, en un inicio se rechazaba la tradición artística, la herencia. Ahora, sin embargo, se buscan otra vez esas reglas del juego, no por nada, sino porque para perpetuarse en el tiempo de alguna forma, y este señor era como un árbitro, necesita retomar todo un código de las artes. Eh, Así, sabéis que en poesía hay un automatismo grande. Del iniciar automatismo se pasa al paisaje y la figura del sueño, buscando salida al laberinto interior. Por lo que se crean objetos surrealistas que están emparentados con los de Dada, que tienen un punto, algunos son cotidianos y otros tienen un punto inquietante. Eh, los poetas están muy presentes, eh, mm, eh, y al combatir tanto la herencia anterior, difuminan la previsibilidad entre el fondo y la forma para dar protagonismo a los problemas técnicos que suponen nuevas fórmulas, generando un diálogo, o sea, un nuevo recurso. Eh, ellos desdeñan, son muy viejos, ¿sabes? Muy elitistas. Ellos desdeñan a todo aquel que no es, sobre todo en esta primera etapa, a todo aquel, hay diferentes artistas en una etapa y en otra, a todo aquel que no es creador. Se hace una primera exposición en la que está Miró, Picasso, eh, de Chirico, en 1925, Man Ray, estoy leyendo porque no me lo sé todo. A ver.
en la sala Arp de París. Está de Chirico, Marcel, Paul Klee, Man Ray, André Masson, Joan Miró, Pablo Picasso y Pierre Roy. Después viene... Uy, el brazo. Después viene Dalí, La vida dólar. Y también, ¿cómo se llama? El de l'amour fou, Aragón, que es marxista y que no le hace ninguna gracia a Breton. Pero hay tanta... es una realidad tan convulsa que, que muchos de los artistas quieren un compromiso con lo que está sucediendo, no pueden ver todo lo que está pasando y quedarse de brazos cruzados. O sea, que esto también con el tiempo, aunque no llevan una dirección, o bien se desdibujan o bien buscan una nueva vía. Vemos que pasa en todos estos movimientos. Ellos tienen de referencia, les gustan mucho los románticos que están basados en la tragedia griega. Ellos les gusta el Marqués de Sade, también Blake, en fin, los románticos ingleses. Y después en pintura tienen al Bosco, Goya, Archibaldo. Como he dicho, influye muchísimo el inconsciente colectivo de Paul Jung, del código de símbolos. Tenemos un 50%, digamos, de racionalidad a la que le damos mucha importancia y tenemos un 50% salvaje, que es nuestro 50% civilizado, por decirlo de alguna forma. Sabéis que solamente hay dos pulsiones, Eros y Thanatos, y todo el resto es vanidad, pero bueno, por ahí andamos. Giorgio de Chirico, hay que decir que en 1910 hacía pinturas que de alguna forma son muy, muy cercanas al concepto de surrealismo. Eh, mm, Se busca atravesar los límites de lo convencional. Y entonces son muy, muy amantes de las drogas y están buscando una situación de éxtasis. También les gusta mucho el zen, la búsqueda del vacío, que también ahora hay una moda reciente con el zen, y está muy presente en ellos. Y también hay una obsesión por atravesar la barrera de la realidad y buscar el paraíso, que a mí me recuerda un poco a la Beat Generation de los años 40, ¿no? Pero bueno, eso no es caso porque son asociaciones peregrinas que hago. En esta época crece el interés por los trabajos artísticos de los perturbados, porque al abrir las puertas del inconsciente emergen elementos eh, incongruentes de la vida real, muy interesantes. Ahora el arte se repliega sobre sí mismo, haciendo zigzag. El cubismo trazaba un esquema, eh, porque el cubismo busca el esqueleto, como he dicho antes, un patrón. Y eso continúa con Mondrian y las corrientes abstractas rusas, pero Dada hereda otra forma de ver el cubismo. Ellos eh, tienen una voluntad de descomposición, descomponer un objeto. Intentan recomponer la realidad, pero desde el instinto. Dada a mí me gusta mucho, creo que más que los surrealistas. Ahora comprendo que una y otra se corresponden. Estoy cogiendo una chuleta porque no me sé la fecha. Bueno, sí me sé alguna, me sé el 47, me sé el 25, etcétera, etcétera. En 1928 el surrealismo brilla internacionalmente, pero al año siguiente Breton hace una purga, lo he dicho antes. Breton no le gusta, está como jefe de una panda mafiosa, no le gusta la evolución que tienen algunos artistas, porque muchos de ellos se están comprometiendo con la realidad, y entonces el surrealismo es subjetivismo a tope. Pero claro, son seres humanos que están implicados en todo lo que está pasando. En 1936 tiene una importante exposición Los surrealistas en Londres, y un año más tarde en París, las Bellas Artes, que está abierta 2 meses y es de gran éxito. Después de la Segunda Guerra Mundial se dispersan, como suele ocurrir en todos estos movimientos, y se van muchos de ellos a Estados Unidos, como Dalí. Breton también se va de profesor a Yale, pero bueno, en Estados Unidos los tratan muy bien, los le hacen prosperar económicamente muchísimo, pero la efectividad americana choca con este concepto, los ven un poco pajareros
a los europeos, pero así todo les permiten promocionarse, trabajar, que no es poco. En julio de 1947 se hace una exposición de surrealismo en la Galería Maes. Pero bueno, ya están los informalistas, realmente ya está totalmente difuminado este movimiento, eh, porque la guerra mundial hace que los artistas rechazan toda forma conocida, se vinculan mucho con las cuevas y con el arte prehistórico. La guerra mundial ha envejecido a Europa, ha resquebrajado el canon occidental, ha cambiado la capitalidad de París a Nueva York y hay un cambio de paradigma también grande donde ya no caben los surrealistas. Así todo, Breton seguirá en Estados Unidos tratado como un príncipe y Dalí y sus compañeros seguirán viviendo y ganando muchísimo dinero, pero ya estamos en época de informalismo y después del pop de los 50. Bueno, espero que os haya gustado y que sigáis mi canal, darle al like y si queréis opinar, porque yo estaré encantada. Mañana hablaré de otros autores y emplearé unos cuantos minutos en hablar un poquito de mi experiencia, un poco menos caótico que hoy, que no sé dónde dejar la Dremer. Venga, that's all.